esta nueva tertulia en Duo Channel. Hoy exploraremos lo que son los efectos a largo plazo en lo que es la dolarización como estrategia económica. Junto a dos expertos en el campo, soy Elizabeth Villavicencio y en esta tertulia nos acompañan Nerina Daga, experta economista especializada en inversiones de triple impacto y economía circular. ¿Cómo te encuentras, Nerina, el día de hoy? Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. La verdad que muy bien, muy contenta y con ganas de participar y educar sobre mis opiniones sobre la dolarización. Perfecto, Nerina. Y por otro lado también tenemos a Camilo Grisales, experimentado trader y director de Flux Group. Ambos serán parte de la Expo Trade en Argentina que comienza el 27 de mayo para que lo tengan todos totalmente pauteado ahí en sus agendas. ¿Cómo estás, Camilo, el día de hoy? Un gusto tenerte también con nosotros. Hola Lisa, el gusto es mío poder participar nuevamente en esta tertulia y bueno, muy contento nuevamente de ser invitado a la Expo Trading de Argentina. Y bueno, acá estamos, como dice bien nuestra colega, para educar un poco a las personas y dar un poco de valor de lo que sabemos. Claro, y tremendas ponencias que tendremos el día de la Expo Trade en Argentina, así que ya nos vemos por allá. Ahora, para empezar ya las preguntas de la tertulia, empezamos primero con Irina, seguido de Camilo, ¿de acuerdo? La primera pregunta que tendría que hacer es, ¿la dolarización es una solución viable para economías inestables, Irina? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Bueno, yo opino que no sería una solución viable para economías inestables, principalmente porque, bueno, primero hay varios países que están con este tema de la dolarización y no encontraron alguna mejora realmente notable. Después, por otro lado, o sea, si nosotros nos dolarizamos, bueno, en este caso lo pienso desde Argentina, es no... Al ser una moneda extranjera sería no poder emitir, lo cual si el Estado, que generalmente tenemos dos opciones, emitir o tomar deuda, estaría solamente quedándose con tomar deuda, que es lo que hace una persona física. Una persona física cuando tiene un déficit, ¿qué hace? Toma deuda. Yo considero que la dolarización acá sería como ponerle un parche o una curita a algo que todavía no está curado del todo. Está bien, si lo pensamos en el sentido de que no podríamos emitir, bajaría la emisión claramente porque no la podemos hacer. Al bajar la emisión, bajaría la inflación, pero sin embargo, sería, o sea, se podría llegar a un equilibrio relativamente forzado, pero no sería la solución deseable. Yo considero que una solución deseable sería que realmente el Banco Central, que realmente tiene que existir un Banco Central, pero que sea autárquico, en el sentido de que no dependa de las políticas del Estado, ya que el Estado tiene sus intereses y el único objetivo que tendría que tener un Banco Central es fortalecer su moneda. En este caso, por ejemplo, en Argentina, fortalecer nuestro peso. Perfecto, opinión, Nerina. ¿Qué opinamos al respecto, Camilo? ¿Cómo es la situación por allá por Colombia? Bueno, como dice nuestra gran colega, sí y no. Pues a corto plazo sí y no. ¿Por qué? Porque tenemos varios ejemplos pues, que han pasado pues, en Latinoamérica con países que han querido dolarizar y puede considerarse una solución para economías inestables debido a la estabilidad que ofrece pues, como una moneda fuerte como es el dólar estadounidense, que es mundialmente aceptada en cualquier país. Un ejemplo de ello es Ecuador, que adoptó pues, como el dólar en el año 2000 para estabilizar su economía, ¿cierto? Tras la crisis financiera que tuvieron. Sin embargo, la relación también puede limitar la capacidad de los gobiernos para ajustar sus políticas monetarias según las necesidades locales, porque 100% dependen pues, de la Reserva Federal y lo que diga pues, básicamente Estados Unidos. Entonces, mira que Ecuador experimentó esa crisis económica a finales de los décadas de 1990 y principios de la década de los 2000, marcado precisamente por niveles de inflación muy altos, devaluación del sucre, que era la moneda en ese entonces, y turbulencias políticas. Entonces, en respuesta a esa crisis, en el año 2000, acudió pues como a adoptar oficialmente el dólar y le funcionó en cierta medida. Y entonces abandonó el sucre y entonces empezó a estabilizar un poco más la economía, pero a corto plazo diría yo, porque la creación ayuda a esas estabilidades a corto plazo para temas inflacionarios y esto, pero a largo plazo depende mucho de todas las políticas monetarias que tenga la Fed y sin embargo también persisten desafíos estructurales como la dependencia del precio del petróleo, que continúa afectando mucho la economía del país. En otro caso también muy importante resaltar el tema de Argentina, que estamos hablando pues de Argentina, que también lo intentó hacer en 1990, si no estoy mal, conocido como la convertibilidad. En ese entonces ellos también iniciaron un trabajo pues de
de estabilizar su vinculación del peso argentino con el dólar estadounidense a una tasa fija. Sin embargo, esta medida no abordó los problemas estructurales de la economía argentina, como la falta de competitividad, la fragilidad fiscal y la riqueza monetaria resultante que contribuyó a una crisis económica devastadora a finales de la década de 1990 y principios de los 2000 y abandonaron totalmente esa estrategia. Entonces, referente a esos ejemplos, creo que no es tan buena idea por todo eso, porque pierde el gobierno como tal, depende 100% de la Fed, pues básicamente. Entonces, eso es como un arma de doble filo, por así decirlo. Tal cual. Entonces concordamos por ambas partes de que no es una solución tan viable la dolarización en lo que respecta a economías inestables. Correcto. Perfecto. Entonces, ya pasando a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos de adoptar la dolarización como estrategia económica a largo plazo? Un poquito más sustentando la primera pregunta que ya han respondido. Pues empezamos contigo, Nelly. Sí, bueno, también como dijo Camilo, considero que uno de los principales riesgos es depender de un país, o sea, de otro país. En este caso podría ser Estados Unidos, pero es depender de alguien, o sea, te baja un montón y te termina afectando, porque si ese país, por ejemplo, entra en default o tiene algún conflicto económico, se ve repercutivamente, directamente en nuestro país. Entonces, si nosotros tenemos la opción de poder emitir una moneda, ¿por qué tratar de depender de otro? Esa sería la gran pregunta. Igualmente, también, por ejemplo, se pueden llegar hasta ocurrir acuerdos bilaterales entre este país, que estoy siendo dependiente, que por ahí me terminan afectando a mi bienestar nacional de las personas, me terminan bajando, lo cual es muy importante para un desarrollo sostenible, principalmente, que la gente me crea, que la gente me brinde confianza, que esté conmigo, porque la credibilidad lo es todo. Entonces, realmente hay que plantearse este hecho. ¿Depender o no depender? Es como una relación, cualquier tipo de relación, de cualquier vínculo. Además, también otro riesgo que se me viene a la mente es el tema de por ahí de la escasez de los dólares. Si hay una escasez, bueno, hay que buscar como otras alternativas. Por ejemplo, hay que empezar a exportar más, que aumenten las divisas, o que haya distintos acuerdos que me aumenten las divisas. O sea, hay que buscar como distintas estrategias para que realmente no ocurra una desesperación, porque puede ocurrir, como es en el caso de Ecuador, que lo nombraba Camilo, que implementaron ciertas políticas, pero sin embargo la pobreza aumentó un montón. ¿Y aumentó por qué? O sea, principalmente por la desesperación de la gente, bueno, por miles de variables que también si van a la expo, la vamos a ampliar con más detalles, eh, pero es súper importante replantearse cuáles realmente serían las consecuencias y evaluar bien una política. Y yo considero que si el Estado puede emitir y tomar deuda, para algo existen esas políticas, que las haga. Interesantes puntos de vista, Molina. Empezamos contigo, Camilo. ¿Qué es lo que nos podrías complementar a la respuesta de Nerina, que ha sido bastante clara en realidad? Claro, no, totalmente de acuerdo pues lo que hizo nuestra gran colega y es eso, es que uno de los principales riesgos es la pérdida del control sobre las políticas monetarias de su país, entonces lo que puede dificultar las respuestas a crisis internas. Un ejemplo pues histórico, vuelvo y lo repito, es el caso de Argentina que sufrió la recesión prolongada después de la realización de parcial que hubo en la década de 1990, debido a la rigidez monetaria, además la dependencia del dólar expone a los países a los vaivenes pues, de las economías estadounidenses y la política monetaria de la Reserva Federal, que realmente son políticas de allá, más no del país local como tal. Entonces, uno de los principales riesgos experimentados, por ejemplo, en este caso, pues como Argentina, durante su experiencia con la dolarización parcial, fue la pérdida de su control sobre la política monetaria. Esto deja al país vulnerable, pues, como a choques externos, limita su capacidad para responder eficazmente a la crisis económica interna. Como dice nuestra colega, no, pues la deuda es algo importante para las políticas, pues, para poder resolver ese tipo de cuestiones cuando se presentan localmente. Entonces, esa crisis financiera, por ejemplo, del 2001 que llevó al abandono de la convertibilidad que se llamó en ese entonces, ilustra los riesgos de una política monetaria demasiado rígida y la incapacidad de ajustar la economía a las condiciones internas, porque bien sabemos que la dolarización pues, es aceptada a nivel global, pero son políticas de Estados Unidos básicamente, de la Reserva Federal, y no están contextualizadas
en el entorno local como tal. Entonces, por ejemplo, a pesar de los beneficios pues, que tienen la estabilidad de la relación a corto plazo, los desafíos a largo plazo son muchos y esto le está pasando específicamente a Ecuador, que los principales riesgos que ha tenido es la pérdida de la autonomía monetaria, lo que limita pues como la capacidad del gobierno para usar sus políticas, lo que decía nuestra colega, la pobreza aumentó un montón, aunque porque la gente tenía muchos sucres y entonces, bueno, vamos a cambiar por dólares, pero el cambio no fue tan eficiente porque tú tenías un montón de sucres y a cambio te daban muy poquitos dólares, entonces como que, ¿qué pasó acá? Entonces la pobreza aumentó mucho, entonces yo creo que esos desafíos, pues, que el hecho de dolarizarse son los desafíos que a largo plazo son muy complejos de resolver. A mediano plazo y inmediatamente se resuelven, pues se estabiliza, pero a largo plazo es un arma de doble filo porque tú dependes de otro país, básicamente, y sabemos que Estados Unidos, pues, es una potencia mundial y hay veces, pues, las políticas que maneja la Fed son bastante cuestionables, como lo está presentando hoy en día. Claro, y hay que destacar también que estos riesgos, ¿no?, que están conllevando con respecto a la dolarización, los países que se están viendo mayormente afectados son los países latinoamericanos. Y es que, como lo que podemos ver, un país destacable, muy aparte de lo que nos comenta Camilo, que fue Ecuador, y también Argentina es un país vecino, también no hay que olvidarnos de la parte de Venezuela, ¿no? Cómo es que se ha visto totalmente afectado por el tema de la dolarización, el petróleo y otros temas que llevan conjunto esto, ¿no? Que han llevado deliberadamente a la inmigración, a la pobreza extrema por parte de su gente, ¿no? Pero sí, es totalmente riesgoso el depender de otros países, más como la potencia de la que estamos hablando ahora, que es Estados Unidos. Sí, totalmente claro. Ahora pasando ya a las preguntas individuales, dirigiéndonos a Merina. Más que todo adaptándolo a lo que es tu campo, ¿no? Lo que más llevas. Entonces, ¿cómo afecta lo que es la dolarización a la inversión en proyectos de economía circular y de triple impacto? Yo considero que depende. Por un lado, si hablamos de, primero que todo lo que es economía circular, acá en Argentina se está moviendo muy de a poco, bastante de a poco. La idea es implementarlo cada vez más, porque realmente los efectos a lo que se llega es realmente notorio y hace bien para no solamente para el medio ambiente, sino para un país en general. Porque, o sea, cabe recalcar que la economía circular es buscar el máximo, utilizar al máximo los recursos y encontrarle una segunda vida útil, además de tratar de reducir em, todas las degradaciones del medio ambiente. Entonces, por un lado, yo considero que las pequeñas empresas que recién comienzan con este movimiento se van a ver como con miedo a seguir, como que, bueno, la especulación, lo piensan, no va a haber un parate y van a poner un stop. En cambio, las empresas muchísimo más grandes que ya vienen con metodologías cada vez más avanzadas, al contrario, se van a querer favorecer. ¿Por qué? Porque al hecho de si me baja, está bien, me baja el consumo, porque por ahí me baja la inflación, hay menos brecha, pero ese consumo que en general es lineal, de que se consume, se produce y se desecha, se puede implementar más el tema de la educación, de que el poco consumo que haya realmente se reutilice, se recicle, entonces se pueden ver bastante favorecidas. Entonces, dependiendo a qué sector le impactaría más o le impactaría peor, diríamos. Em, Así que bueno, yo soy la verdad hiperpartidaria de que se tiene que hacer estas prácticas y que realmente se llega, o sea, si podemos transformar el tema de la producción, el pensar de cómo producir y de cómo consumir, realmente se puede ver un desarrollo sostenible en un país. Perfecto, Marina, gracias por tu respuesta. Ahora, pasando a Camilo, asociado al mundo del trading, por así decirlo. ¿Qué oportunidades y desafíos presenta la dolarización para los traders en general y la gestión de carteras? Que es tu rama más que todo, ¿no? Claro, realmente creo que es bastante interesante y hay oportunidades y desafíos. Yo creo que pues una de las oportunidades es que hay acceso a mercados internacionales, estabilidad cambiaria, es otra oportunidad, y inversiones pues extranjeras. Y eso también depende pues mucho del país, ¿cierto? Del país en donde te encuentres.
Y uno de los desafíos pues importantes es como la pérdida, como he dicho, la pérdida de la soberanía monetaria, dependencia pues de la economía de Estados Unidos y las políticas que ellos llevan y los riesgos cambiarios para los exportadores como tal, hablando pues específicamente de mi país. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos, las oportunidades pues de realización, pues uno como gestor de capitales, es que ofrece pues esta estabilidad para hacer a mercados internacionales y poder transar mucho más rápido y tener pues como el intercambio más estable, porque el dólar pues es aceptado mundialmente después pues, de la Segunda Guerra Mundial en todos los países, ¿cierto? Y por eso es que se transa el petróleo con todo este tema. Pero por otra parte, la gestión pues, de carteras con el dólar básicamente también tiene sus grandes problemas. Podemos ver otro ejemplo pues como El Salvador, que ya adoptó pues el Bitcoin frente al dólar y la gran volatilidad que tienen estas monedas es de muy alto riesgo. Entonces, acá se puede ver de que hay grandes oportunidades, pero los desafíos también son muy amplios por temas volátiles e intercambios monetarios básicamente. Entonces, creería que es bastante interesante. Hablando pues de mi país, a mí me beneficia mucho porque si yo gano en dólares y lo cambio pues a pesos colombianos, pues estamos multiplicando por 3 o por 4 mis ganancias, depende de la divisa, entonces se vuelve muy rentable pues, ¿cierto? Pero ya dependiendo, como digo, todo depende mucho del país donde te encuentres, pero obviamente pues yo hablo por mi país y para mí es interesante poder yo transar con una moneda extranjera y traerla y cambiarla a peso colombiano, pues eso es un beneficio bastante interesante y se me es muy rentable. Pero por ejemplo, como lo que te decía, como los riesgos cambiarios para los exportadores, nosotros que somos un país agropecuario, que exportamos, por ejemplo, café, banano, aguacate, flores, esto, la dolarización no conviene como tal porque se ha afectado, si nos dolarizamos, como es tan volátil, pues como tal el dólar en este caso, si nos dolarizamos, se va a afectar nuestro mercado porque ya serían más costosos los productos en extranjeros, entonces ya no sería tan beneficioso. Entonces, mira que todo depende pues como uno lo quiera ver y del país donde se encuentre, si uno es importador, exportador y todo eso. Pero hablando pues del trading específicamente, es una bendición, la verdad, para mí pues como gestor de capitales. Gracias, Camilo, en todo caso, por lo que nos acabas de comentar ahora. Ya prácticamente Sí, estamos dando por concluida la tertulia el día de hoy. ¿Tienes algo más que aportar, Camilo? sí, creo que para concluir, pues, en específico, pues, del tema de la autorización, yo creo que al final, pues, no es beneficio. Antes era, pues, beneficioso, pero ya con tantas cuestiones, ahorita sí hay que hablar, pues, de las criptomonedas, de toda la tecnología blockchain. Yo creería que uno podría abordar no tanto navegación, sino más bien criptografía, y esto podría, pues, ayudar mucho más a los países que dolarizarse, porque el dólar tiene sus cuestiones complejas y depende mucho de la Fed y bueno, no es viable la verdad, no es viable para los países este tema. Opinión Totalmente de acuerdo. Esta es prácticamente la manera de concluir la tertulia el día de hoy. Bien, es cierto, la dolarización es una estrategia que presenta tantas oportunidades, también tenemos previsto de que también presenta lo que son riesgos. Entonces, para aprender más sobre este tema y otros relacionados con respecto a la economía y el trading, los invito a ver la entrevista completa en nuestro portal web y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Asimismo, les doy un pequeño espacio a Camila y a Nerina para que nos hable un poquito de la ponencia que van a exponer el día de la Expo Trading en Argentina. ¿Qué nos comentas, Nerina? Bueno, primero que invitarlos a todos, va a ser un gran debate que, bueno, es una de las políticas que el actual presidente planteó, el tema de dolarizar la economía argentina. Así que, bueno, invitarlos y, bueno, pueden traer consultas también sobre estos temas que los podemos debatir y llegar a una conclusión. Igualmente, mi humilde opinión, que fue la de hoy, ya la tienen y se va a poder ampliar más. Los invitamos y los esperamos. Perfecto. Vamos contigo, Camilo. Claro, para invitarlos todos pues a la Expo Trading Argentina, realmente es un placer pues estar como ponente en esta Expo Trading, que vamos a tocar pues temas de gestión de capitales con cuentas PAN, es una tecnología pues que un gestor de capitales o trader debe tener y que nuestro gran broker Duo Márquez y Duo Traders nos ofrecen para que cualquier persona pues con talento lo pueda hacer con este gran aliado. Y bueno, allí también podrán resolver dudas, inquietudes de que realmente el mercado financiero se puede ser rentable si se hace profesionalmente.
Entonces, para mí es un honor estar invitados para que asistan pues a la Expo 3 en Argentina y bueno, allí estaremos con esta gran ponencia. Listo. Muchas gracias a ambos por participar el día de hoy. Y bueno, no se pierdan la participación de Nerina Daga y Camilo Grisales en la Expo Trading Argentina, que como bien ya les mencionamos, dará inicio el 27 de mayo con temas mucho más fascinantes. Así que ya nos vemos, chicos. Cuídense, un gran abrazo, que tengan un excelente día. Hasta luego, hasta Chao, una chao. próxima. Hasta luego.